El experimento de la ley seca se mantuvo obstinadamente durante 13 años. Había sido propiciado por una insólita coalición de reformistas y fanáticos, de capitalistas y trabajadores. Y haría falta otra insólita combinación de fuerzas para ponerle fin de forma definitiva. La alarma ante una revolución moral que se llegó a asociar a los locales clandestinos. El horror generalizado ante la violencia y anarquía que la ley seca había desencadenado en muchas ciudades del país. Una crisis económica tan grave y extendida que lo que menos preocupaba era la posibilidad de poder conseguir bebida de forma legal. Y una revolución inesperada que lideraría una cruzada de mujeres no a favor de la prohibición, sino en contra. Ninguna persona de bien quiere la vuelta de las tabernas de antes, pero mucho peor que eso sería entronizar para siempre la hipocresía como fuerza dominante en este país. Capítulo 5. Un país de hipócritas. Las mujeres entran en estos nuevos bares ilegales. Van directamente a la barra y apoyan un pie en el reposapiés. Piden una copa, les sirven, doblan el codo, levantan el vaso y dejan caer por esos esófagos femeninos la bebida que en realidad se ha fabricado para hombres, hombres fornidos y malvados. Ha caído la última barrera. Han atacado y tomado el último bastión. No hay escapatoria ni lugar donde esconderse para que el hombre acorralado busque a sus iguales y se pavonee de sus cosas a salvo del ambiente y la presencia femenina. Es como beber en casa con su esposa y sus hijos, y eso nunca ha tenido nada divertido. Don Marquis. Antes de la ley seca, los hombres no bebían casi nunca con las mujeres, quizá en alguna cena de las clases altas, porque las tabernas eran instituciones estrictamente masculinas. Sin embargo, en los locales clandestinos, donde no se respetaba ninguna ley en especial, las cosas eran distintas. Y si hay un pequeño grupo de jazz que toca, por ejemplo, el charleston, va a haber hombres y mujeres juntos. Para las mujeres significa una auténtica liberación de la conducta que se da en ese contexto. Y una independencia con la que declaran su derecho a beber, igual que los hombres. Eso no habría sido posible antes de la ley seca. Yo estudiaba en Radcliffe, que estaba muy cerca de Harvard. Los universitarios de Harvard siempre hacían ginebra casera e invitaban a gente a beber. Yo me sentía un poco intimidada por algunos estudiantes que conocí, tanto de los primeros cursos como de los últimos, porque eran como muy adultos. Yo me dejaba llevar. No bebía mucho, pero un poco de vez en cuando, y me gustaba, porque te animaba y te hacía sentir muy alegre. Hay una auténtica liberación en el hecho de que la mujer joven, urbana y moderna pueda hacer lo mismo que los hombres y disfrutar al máximo. Sea con el baile o con el sexo, es la sensación de que nadie les puede decir lo que pueden o no pueden hacer. De repente, en la década de los 20, las mujeres cambian radicalmente su forma de comportarse. Los historiadores hablan de la revolución moral de los años 20, aunque algunas cosas son exageraciones. Por algunos estudios más serios sabemos que las mujeres no eran más promiscuas, pero que tanto hombres como mujeres disfrutaban más del sexo. Y hay quien lo achaca a que los hombres descubrieron el clítoris. Tanto hombres como mujeres disfrutaban mucho más en la cama que en la época victoriana. Won't you let me try to show you how, think what you're missing. Oh, it's a shame you miss the kissing and the rest of the game in open spaces where men are men. A chicken never waits till she's a hen. Don't keep me waiting, for I do vow you'll do it someday, so why not now? Me di cuenta de que vivían al máximo.
y tenías que estar preparada para responder a algunas preguntas. Era el principio de la época en que chicos y chicas se acostaban juntos. Era bastante frecuente y escandalizaba mi mentalidad inocente. Pero sí, era muy frecuente. Mis amigas me lo decían y me preguntaban si yo tenía un buen novio. Pero yo siempre lo negaba. La anterior generación de mujeres que tanto había luchado por conseguir el voto y promulgar la ley seca estaba cada vez más escandalizada ante la disipada conducta de sus hijas. La revolución sexual de los años 20 se hubiera dado igual sin alcohol. Pero dado que sexo y alcohol coincidieron en el tiempo, los partidarios de la templanza y el sufragio femenino acusaron al alcohol de ser el motor de la nueva revolución sexual. En general pensamos al margen de la historia y creemos que es nuestra generación la que inventó el sexo, la bebida o incluso la droga. Pero en películas de los años 20, como la de Colin Moore, Flaming Youth, Juventud Ardiente, que podría considerarse la primera película de Flappers, las jóvenes liberadas de los años 20, había mucho sexo y mucho alcohol. Incluso hay una escena muy escandalosa en la que se ven las siluetas de todos los adolescentes saltando a una piscina sin ropa. Cuando la gente de ciudades pequeñas y tradicionales como Omaha o Cleveland ven a la joven y elegante Joan Crawford borracha y bailando sobre la mesa en Vírgenes Modernas, imaginan que así vive la gente interesante de la gran ciudad y la idea se va extendiendo. Poco a poco, a medida que las zonas rurales se homogenizan a través de los medios de comunicación, una de las cosas que imitan son los hábitos de beber. En películas de Hollywood y teatros de Broadway, en revistas y periódicos, y en el sinfín de canciones populares publicadas por editores neoyorquinos, beber ilegalmente, unido a la velada promesa de sexo ilícito, se consideraba señal de elegancia y sofisticación, algo que se debía buscar, no rechazar. Formaba parte del consumo desenfrenado de los años 20, cuando cobra una gran importancia el dinero que gastas, las bebidas que compras, el tipo y la marca, porque beber era un símbolo de estatus. Resulta extraño pensar que algo tan ilegal se convirtiera en un símbolo de estatus. Eras lo que bebías. Creo que Dios Todopoderoso, cuando creó las uvas, lo hizo para el disfrute de todo el mundo. Y no creo que su intención al crearlas fuera hacer mermelada. La ley seca triunfará cuando el Congreso sea capaz de promulgar una ley capaz de detener la fermentación o derogar la ley de la gravedad. A pesar de los esfuerzos del congresista republicano Fiorello LaGuardia y otros para poner de manifiesto lo ridículo de la ley, la derogación de la 18ª enmienda parecía más lejana que nunca. Siempre había habido una oposición organizada de políticos, fabricantes de bebidas alcohólicas, propietarios de restaurantes y sindicatos en representación de los trabajadores en paro por la enmienda, pero prácticamente todos sus esfuerzos fueron en vano. A lo largo de los años, hombres con dinero e influencias habían prestado sus nombres y habían hecho donativos a una organización llamada Asociación contra la Enmienda de la Prohibición. Unos se oponían a ella por considerarla una enmienda absurda, y otros por el desprecio hacia la ley que había promovido. Todos albergaban la esperanza de que si se legalizaba y gravaba de nuevo el alcohol, sus propios impuestos sobre la renta disminuirían. Era una organización bien financiada pero demasiado elitista, sin capacidad para trabajar con personas menos afortunadas que sus líderes. En 1928 intentaron hacer sentir su influencia en las elecciones al Congreso y al Senado, pero solo ganaron 19 candidatos antiprohibicionistas, de los que 11 ya ocupaban el puesto con anterioridad. Aquel año un político antiprohibicionista declaró: «Nos han dado una paliza».
Necesitaban algo o alguien diferente. Han pasado 11 años desde la aprobación de la 18ª enmienda y la promulgación de la ley Volstead. Ha llegado el momento de que nos organicemos, expresemos nuestra opinión y trabajemos por encontrar una solución sensata al problema. No hay en la historia de este país nada que haya provocado más infracciones y desprecio hacia la ley, ni más hipocresía entre ciudadanos y funcionarios que la prohibición. De todas las espectaculares mansiones construidas por acaudalados neoyorquinos en los Hamptons de Long Island, ninguna era más espléndida que Bayberry Land. La mansión se había edificado en una finca de 116 hectáreas, siguiendo las exigentes especificaciones de su dueña, Pauline Sabin. Era una casa preciosa, absolutamente extraordinaria, junto a la playa. Además, era una casa muy grande, diseñada para recibir invitados. Creo que tener esa casa la liberó para hacer lo que quería. No tenía que ocuparse de llevarla, eso lo hacían otros por ella. Era la esposa de Charles Sabin, el presidente de la junta directiva de la Guaranty Trust Company y heredera por derecho propio. Su padre era presidente de la aseguradora Equilevel Life y un tío suyo había fundado Morton Salt. También fue la primera mujer en formar parte del Comité Nacional Republicano, la fundadora y primera presidenta del Club Nacional Republicano de Mujeres y una importante recaudadora de fondos para las campañas presidenciales de Warren Harding, Calvin Coolidge y Herbert Hoover. En principio, Pauline Sabin apoyó la prohibición porque pensó que sería bueno para sus dos hijos, que los protegería del alcohol y sus tentaciones. Pero con el paso del tiempo, empezó a replanteárselo. La prohibición, declaró, fue escrita para débiles y vagos y ha dividido al país, como la Galia, en tres partes: prohibicionistas, antiprohibicionistas e hipócritas. Se sentía asqueada por los políticos que votaban a favor de la prohibición y se presentaban a las cenas de su casa esperando una copa. Y sentía una auténtica animadversión hacia la unión de mujeres por la templanza cristiana y sobre todo a que su presidenta, Ella Bull, asegurara hablar en nombre de todas las mujeres del país. Las mujeres ya no viven en temor del marido borracho. Los hijos ya no se esconden de miedo al ver a su padre avanzar tambaleante hacia casa. Todo el país es más feliz desde que el tráfico de licor es un delito. Continuaremos luchando. Pauline Sabin reaccionó contra la imagen ya bastante desgastada de que la unión de mujeres por la templanza cristiana representaba a la mujer estadounidense. Era una imagen que empezaba a hacer aguas y Pauline Sabin declaró abiertamente que no la representaba. Y esta mujer de la alta sociedad neoyorquina, con mucho dinero y mucha clase, creía realmente que la prohibición había fracasado y que era su responsabilidad y la de otras mujeres hacer lo que fuera necesario. Siguió siendo leal al Partido Republicano hasta después de las elecciones de 1928, con la esperanza de que el nuevo presidente cumpliera su promesa electoral de estudiar las leyes de la prohibición cuando estuviera en la Casa Blanca. Hoover, al igual que los presidentes anteriores, Harding y Coolidge, no tenía ningún interés personal en la prohibición, pero sí una importante deuda con los prohibicionistas, e hizo lo que suelen hacer los políticos, evitar el tema. Creó una comisión independiente para estudiar el problema general de la justicia criminal y la puso bajo la dirección del exfiscal general John W. Wickersham. Indignada, Pauline Sabin dimitió del Comité Nacional Republicano y colaboró en la fundación de un nuevo grupo que pronto se convertiría en la Organización Femenina para la Reforma de la Prohibición Nacional. El único objetivo era la derogación.